Soldados, estoy muy orgulloso de vosotros. Os llevaré de vuelta a Francia y allí gozaréis de mis mejores consideraciones. Os bastará decir, yo estuve en la batalla de Austerlitz, para que cualquiera responda, he aquí un valiente. Con estas palabras, Napoleón I motivó a su ejército el 2 de diciembre de 1805, antes de la gran victoria sobre las tropas austrohúngaras en Austerlitz. Y de regreso a París, ordenó la construcción del Arco del Triunfo para la gloria de su gran ejército. El monumento debería contribuir a las obras de embellecimiento de la capital francesa que se llevaban a cabo al mismo tiempo, así como representar el gusto del emperador por la antigua Roma. Napoleón quería construir el arco en la ubicación de la Bastilla, al este de París, por donde regresaban los ejércitos, pero finalmente se eligió la Plaza de la Estrella. Su ubicación al final de la avenida Champs-Élysées, frente al Palacio de las Tullerías, que era la residencia del emperador en París, resultó ser perfecta. Sin ningún otro proyecto, la plaza termina en el eje diseñado por Lenotre en el siglo XVII, en la prolongación del camino central del Jardín de las Tullerías hacia el horizonte. Su arquitectura, inspirada en la Roma antigua, combina la glorificación política con la exaltación de los ejércitos. Los símbolos y los eventos representados están en armonía con la dedicatoria definida por Luis Felipe, a los ejércitos de la Revolución y del Imperio. Luis Felipe I, proclamado rey de los franceses en 1830, deseaba que los relieves esculpidos en las fachadas del Arco del Triunfo evocaran los ejércitos de la Revolución y del Imperio, y el rol que tuvieron en su historia. Francia vivió un intenso periodo de cambios políticos, pasando de la monarquía absoluta a la república, luego del imperio y finalmente a una monarquía parlamentaria. Desde 1806 hasta 1836, durante su construcción, el Arco del Triunfo fue objeto de diversos caprichos como consecuencia de los cambios políticos y la lucha por la influencia de cada arquitecto que tuvo en sus manos el proyecto. Cuando Luis Felipe I llegó al poder en 1930, tras las 3 jornadas revolucionarias, quiso recordar su pasado militar en el ejército revolucionario y se esforzó por ser indulgente con los partidarios del imperio. La dedicatoria del monumento se modificó una vez más, y este debía honrar a los ejércitos de la revolución y del imperio. Desde su inauguración, en 1836, el Arco del Triunfo ha sido testigo de grandes eventos nacionales como el regreso de los restos de Napoleón I en 1840, la velada fúnebre con motivo de las exequias de Víctor Hugo en 1885 o el desfile de la victoria de los aliados de la Primera Guerra Mundial el 14 de julio de 1919. 21 años después, el 22 de junio de 1940, el ejército alemán invadía París, siguiendo exactamente el mismo recorrido de la victoria francesa después de la Primera Guerra Mundial. Cada uno de los grupos escultóricos de las paredes principales o jambas del Arco del Triunfo evocan un año específico en orden cronológico. Y más arriba, unos bajorrelieves reproducen escenas históricas. Revisemos ahora uno a uno los elementos más importantes que componen este gran monumento. El primer grupo escultórico, llamado La Partida de los Voluntarios, evoca el año 1792, durante el cual se llevó a cabo el enlistamiento de 200.000 voluntarios para defender Francia de los ejércitos de la coalición contrarrevolucionaria. También conocido comúnmente como la Marsellesa, destaca el sentimiento patriótico de los voluntarios de las más diversas condiciones, reunidos bajo la figura animada del espíritu de la patria. El relieve superior, Los funerales del general Marceau, nos cuenta que durante la batalla de Alterkirchen en 1796, el archiduque de Austria, jefe del ejército enemigo, se presenta para rendir homenaje al general Marceau, muerto en combate.
El segundo grupo escultórico, el Triunfo de Napoleón, evoca el año 1810 y el apogeo del reinado de Napoleón, la sucesión de victorias y el matrimonio con María Luisa de Austria, que le dará un heredero. El emperador luce vestimenta de la antigüedad, rodeado de alegorías de una ciudad que ruega de rodillas su protección, de la historia grabando las hazañas del héroe y de la victoria, que le otorga una corona de laurel. Y en la parte superior de la escena, la fama toca la trompeta. La batalla de Abukir. La escena representa a Napoleón Bonaparte haciendo prisionero a Mustafa Bajá en Abukir en 1798, durante la campaña de Egipto. La Resistencia. Es el tercer grupo escultórico. Evoca el año 1814. Alienta la resistencia a los invasores rusos y austriacos que habían penetrado en la capital. Un guerrero, espada en mano y retenido por su padre y esposa, parece dispuesto a luchar. Un caballero en segundo plano evoca el sacrificio, mientras que el espíritu del porvenir alienta la resistencia. El puente de Arcole. Es el bajorrelieve de esta jamba. Napoleón Bonaparte cruza el puente de Arcole en Italia, enarbolando la bandera tricolor en 1796, durante la campaña de Italia. Y por último, La Paz. Este grupo escultórico evoca el año 1815, durante la segunda abdicación de Napoleón I. El regreso de la monarquía devuelve la paz a Francia, que había experimentado convulsiones políticas periódicas durante más de 20 años. En esta alegoría, el guerrero ha envainado su espada. Los niños estudian, los campesinos regresan a sus arados, las cosechas son abundantes y ramos de roble y olivo rodean a Minerva, la diosa de la guerra. La toma de Alejandría es el relieve de la campaña de Egipto. El general Kleber se encuentra representado en el centro, herido en la cabeza, y dirige su espada hacia el enemigo en Alejandría, Egipto, en 1798. Más arriba se puede ver representada la esfinge de Tanis, que era transportada en el carro del ejército durante la campaña de Egipto. Actualmente es expuesta en el Museo del Louvre. En el mismo carro encontramos también el que podría ser el obelisco de Luxor, que llegó a París en 1833 para ser erigido en la Plaza de la Concordia en 1836. Alegorías de la fama rodean la apertura de la puerta y un friso ilustra la partida y la llegada de los ejércitos bajo la cornisa, haciendo referencia a la ceremonia del triunfo en la antigüedad romana. Por fuera, en el ático, parte superior que corona el monumento, se encuentran 30 cartelas que llevan los nombres de las principales batallas de la Revolución y del Imperio. Se suceden cronológicamente en sentido inverso a las agujas del reloj, yendo desde Valmy en 1792 hasta Ligny en 1815. En las paredes interiores del arco están grabados los nombres de las batallas y de los generales de las guerras llevadas a cabo por Francia durante la Revolución y bajo el Imperio. Los militares cuyos nombres están subrayados murieron en el campo de batalla. En el suelo se encuentran placas con inscripciones que conmemoran los eventos más recientes. La proclamación de la República el 4 de septiembre de 1870. El retorno de Alsacia y Lorena de Francia en 1918. El recuerdo de los combatientes caídos durante la guerra de 1939 a 1945. El llamamiento que hace el general Charles de Gaulle desde Londres el 18 de julio de 1940 para unir a los franceses contra la ocupación alemana. Y la manifestación de estudiantes del 11 de noviembre de 1940 sobre la ocupación y los muertos por Francia en las guerras de Indochina, Argelia y Corea. Para entrar al monumento, debes pagar una admisión de 13 euros y subir los primeros 202 escalones para llegar al entresuelo, en donde se puede descansar un poco y apreciar frente a frente y a tamaño natural un detalle del grupo escultórico La Partida de los Voluntarios. Resulta impresionante contemplar el tamaño que tienen aquellas representaciones que a la distancia uno no alcanza a sospechar. Subiendo unos escalones más, se llega al ático del monumento. En sus muros se colocaron palmas de bronce como tributos al soldado desconocido.
La idea de honrar a un soldado para simbolizar a todos los caídos por la patria surgió en 1916, durante la Primera Guerra Mundial. Después del armisticio que puso fin al conflicto el 11 de noviembre de 1918, la Asamblea Nacional decidió llevar al Panteón los restos de un soldado no identificado. Pero a las asociaciones de veteranos no les gustó la elección del Panteón. Querían una sepultura que estuviera a la altura del sacrificio del 1,5 millones de franceses muertos durante la guerra. Es así que el 11 de noviembre de 1920, el soldado desconocido llegó solemnemente al Arco del Triunfo y el 28 de enero de 1921 fue sepultado bajo el arco y se le condecoró con la medalla militar, la Cruz de Guerra y la Legión de Honor, la más importante condecoración honorífica francesa, establecida por Napoleón I. Finalmente, luego de 284 escalones, se llega a la terraza del monumento desde donde se tiene una vista privilegiada de París, en lo alto de la Plaza de la Estrella, donde se unen 12 de las avenidas más importantes de la ciudad. El 11 de noviembre de 1923 se encendió por primera vez la llama del recuerdo. Esta llama se enciende todos los días a las 6:30 de la tarde en medio de una ceremonia solemne. Gracias amigos por acompañarme y nos vemos en futuros videos. Un abrazo para todos.